Bienvenido equipo, gusto en saludarlos una vez más. Gracias por revisar este video. Vamos a hablar ahora sobre, digamos, ya la parte práctica del interés simple. Vamos a hacer unos ejercicios sobre este tema. Y como siempre les digo, no olviden en suscribirse a mi canal, Ricardo da Silva M en YouTube. Por las redes sociales me pueden buscar como Ricardo da Silva M. Y bueno, me encanta leer sus comentarios en los videos. Así que comparto pantalla con ustedes para iniciar la clase de hoy, que básicamente es una clase o una sesión netamente práctica. Ejercicio número 1 dice así: calcule los intereses que producirá un capital de 1.000.000 colocados a interés simple durante un año, 5 meses y 20 días. Si la tasa es del 36% anual durante toda la operación. Repito, calcule los intereses que producirá un capital de 1.000.000 colocados a interés simple durante un año, 5 meses y 20 días. Si la tasa que se pacta en la operación es el 36% anual durante, digamos, esta operación financiera. Desde el punto de vista práctico, lo primero que tenemos que hacer allí es llevar a una misma unidad la duración del proyecto, o en este caso la duración de la operación. Fíjense que la N básicamente estaría atada a sumar, y es lo que voy a hacer a continuación, un año, 360 días, dado que partimos de un año comercial, más 5 meses, 5 por 3, 15, 150 días, más, en este caso, 20 días. Entonces, el resultado de esa operación, tal cual como ustedes lo pueden ver allí, básicamente estaría asociado a sumar 360 más 150 más 20. Fíjense que si ustedes se van justamente a lo que es la solución del ejercicio, en la solución del ejercicio van a ver que, digamos, la primera operación que se ejecuta allí es básicamente el cálculo, la estimación del tiempo. Y fíjense que allí el resultado de eso les da 530 días. Regresando nuevamente a lo que era el enunciado, bueno, si ya yo sé que estamos hablando de una operación que dura 530 días y yo quiero estimar el monto por concepto de intereses, bueno, básicamente lo que tendría que hacer sería utilizar la segunda ecuación que vimos, digamos, en el modelo, que está atado a el capital de arranque, que estaría atado a 1.000.000, que es esto que les estoy colocando por acá, por, en este caso, la tasa que está asociada, que te dicen que es de 36% anual. Eso implica que si yo tengo, digamos, el cálculo hecho en días del tiempo, aquí debería dividir entre 360 días y multiplicar esto por el número de días que tiene la operación, que sería 530. Al hacer esto, el resultado al cual van a llegar sería el sugerido, que es el de 530.000. Un ejercicio sencillo, ahí básicamente el detalle está en llevar a una misma unidad lo que es el tiempo. Continúo, siguiente ejercicio. Calcule los intereses que producirá un capital de 1.000.000 colocados a interés simple durante 2 años, 5 meses y 20 días, si la tasa ahora es del 20% anual durante el primer año y 36% anual durante el resto de la operación. Fíjense que en este caso, si ustedes colocan aquí su diagrama temporal, básicamente hay dos etapas en esta operación financiera. Una primera etapa, que de acuerdo al enunciado, dura, en este caso, fíjense, un año, que serían los 360 días, y luego una segunda etapa que dura exactamente un año, 5 meses y 20 días. Es decir, la primera etapa
vamos a llamarlo así, que tu N1 estaría, digamos, atado a 360 días. Y luego, la segunda etapa, fíjense que coincide con el ejercicio anterior, que era de 530 días. Entonces, fíjense que la segunda etapa, es decir, esta que está aquí, la condición del ejercicio es exactamente igual a las condiciones del ejercicio anterior, es decir, que ya lo habíamos calculado y nos daba que el monto por concepto de intereses de esa segunda etapa del ejercicio era 530.000. Así que para este caso, lo único que faltaría sería estimar el monto asociado a intereses de esta primera etapa del ejercicio. Entonces, si yo quiero hacer esa estimación, sería, vamos a llamarlo I sub 1, estaría atado justamente a capital de arranque, que estaríamos hablando del mismo, 1.000.000, por la tasa que aplica, que en este caso es de 0,20 y es anual, por el tiempo, que es un año, o equivalente a 360 días. Resultado, al hacer esa operación, evidentemente el resultado de eso te da 200.000, y al sumar los 200.000 más los 530.000 que calculamos en el ejercicio anterior, llegamos a la respuesta sugerida, que es de 730.000, el monto por concepto de intereses totales de la operación. Vamos a borrar por acá y continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a el ejercicio número 3, pero antes, digamos, explicar que en el caso del interés simple, cuando hay tasas variables o cuando hay cambio de tasas manteniendo el mismo capital, la ecuación 2 y la ecuación 3, digamos, se pueden reescribir en lo que ustedes están viendo en sus láminas en este momento. Monto por concepto de intereses, capital de arranque, que multiplica a I sub 1 por N1 más I sub 2 por N2 más y así sucesivamente hasta llegar a I sub K por N de K. En el caso de la ecuación 3, que es la del valor final, el valor final será capital de arranque, que multiplica 1 más tasa 1 por N1 más tasa 2 por N2 más y así sucesivamente hasta llegar a su fórmula general, que sería I de K por N de K. Seguimos por acá, ahora sí con el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 3. Dice así: colocamos 3 millones al 52% anual de interés simple, a los 4 meses la tasa baja al 36% anual, con lo cual decidimos retirar 1.000.000 del capital. Determine el monto final que podremos retirar 14 meses después de haber efectuado la colocación. Si nosotros hacemos aquí nuestro diagrama temporal, esto, fíjense que va a ser desde el periodo 0, haciendo un corte en el periodo 4, y el otro corte que vamos a colocar acá sería el periodo 14. Entonces, estaríamos colocando acá periodo 0, luego estaríamos colocando por acá periodo 4, y lo otro que estaríamos colocando por acá sería el periodo 14. Entonces, lo primero que hacemos es entender lo que nos dice el enunciado. En el momento 0 vamos a tener un capital de 1, que va a ser los 3 millones. La tasa que aplica en esa primera etapa es del 52%, entonces aquí coloco I sub 1. Luego, en la segunda etapa, resulta que a los 4 meses la tasa baja al 36%, y en ese momento tú decides retirar 1.000.000 de capital, es decir, que hay un cambio de capital a partir del periodo 2, y entonces eso lo llamo C2. Y la tasa que opera a partir de ese momento es lo que yo llamo aquí el I sub 2. Entonces, pregunta del ejercicio: ¿cuál es el monto del valor final de esa operación al cabo de los 14 meses? Fíjense que yo pudiese de una vez determinar que el valor final al cabo de los 14 meses, y lo planteo como mi gran ecuación, va a ser
el capital que prevalece entre el capital 1 y el capital 2. El que prevalece realmente es el 2, dado que retiraste 1 millón del capital 1. Entonces, colocamos aquí que el capital que prevalece es el 2, más I total. Pero ¿quién es I total? Bueno, yo pudiese replantear esto como C2, efectivamente, más el monto que te ganas por concepto de intereses en el periodo 1, o en la fase 1 del proyecto, donde I sub 1 estaría atado a C1 y a la tasa 1, más, en este caso, I sub 2, que estaría atado al capital de 2, al N de 2, evidentemente, que serían 10 meses, y a la tasa 2. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, al entender esto, simplemente el ejercicio se resuelve identificando quién es I sub 1 y quién es I sub 2. En el caso de I sub 1, va a ser simplemente el capital que colocas en 1, que serían los 3 millones, por la tasa 1, que sería el 52%, por, en este caso, el tiempo, que sería 4 meses. En el caso de la tasa, por cierto, dado que dado que el tiempo está en meses, entonces esa tasa 1 sería 0,52 entre 12. En el caso del I sub 2, I sub 2 va a estar atado a capital de 2, que sería 2 millones, que serían los 3 millones menos 1, perdón, capital 2, por la tasa de 2, que sería el 36% anual, es decir, 0,36 entre 12, multiplicado por N2, que en este caso sería 10 meses. Así que una vez que obtienes el monto de los intereses que te ganas en la primera fase del ejercicio y el monto por concepto de intereses que te ganas en la segunda fase del ejercicio, y le sumas el capital de 2, que es de 2 millones, entonces puedes obtener el resultado del valor final. Entendiendo esto, el valor final lo podemos buscar sacando esas cuentas. Lo podemos, digamos, buscar en la lámina 21, que es justamente la que están viendo en este instante, donde tienen justamente los cálculos. En el caso del I sub 1, 520.000, caso del I sub 2, 600.000, así que la suma del monto por concepto de intereses, 520 más 600.000, te da 1.120.000, y si le sumas el capital que prevalece de 2 millones, el resultado que obtienes va a ser 3.120.000, que es este monto que aparece al final como solución sugerida al problema. Entonces, fíjense cómo hemos llegado a la solución del ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio 4. En el caso del ejercicio 4, para eso nos vamos a la lámina 14 y nos dicen lo siguiente. Ustedes le ofrecen hoy un galpón en una zona industrial por 100 millones de bolívares. Su asesor de bienes raíces estima que podría venderlo dentro de 2 años en 126 millones, debido a que la zona industrial está en expansión. Por otro lado, su banco le garantiza el 20% de interés simple anual con un riesgo muy bajo. Pregunta, ¿invertiría en el galpón? Sí, no, ¿por qué? Fíjate que en este caso ni siquiera, si lo analizas desde el punto de vista, digamos, de inversión, no necesitas hacer mayor cuenta, aunque evidentemente es una respuesta matemática que se obtiene. Pero fíjense, tienes dos alternativas para esos 100 millones. La primera es que compres, digamos, el galpón, y si lo compras por 100 millones hoy, dentro de 2 años tú puedes vender ese galpón en 126 millones. Es decir, que por año, si lo haces bien lineal, te estarías ganando 13 millones y 13 millones. La otra opción que tienes es agarrar, digamos, esos 100 millones, no invertirlos en el terreno, sino colocarlo en un banco que te garantiza, en una piedra casi, escrito en piedra, que te va a dar el 20% de interés simple anual,
Y eso implica que si yo coloco mis reales en el banco, al cabo del primer año, esos 100 millones a la tasa del 20% implica que vas a tener 20 millones y si lo vuelves a colocar otro año más para el segundo año, vas a tener otros 20 millones. Es decir, que en total, luego de 2 años, acumulado en esa cuenta, vas a tener 140 millones. Si tú comparas 140 millones con 126 millones, evidentemente vas a preferir los 140 millones si te vas única y exclusivamente por, digamos, el que te genere la mayor utilidad. Entonces, si eso es así, fíjate que por la segunda alternativa, puedes obtener 14 millones más a que si te vas por la inversión en el galpón. Y el resultado, evidentemente, que les acabo de compartir es justamente el que refiere como respuesta el ejercicio que serían los 140 millones. Y creo que no hay mayor duda al respecto. Seguimos por acá. Nos vamos a, digamos, lo que es la debilidad que pudiese tener el método, que desde el punto de vista práctico, si ustedes agarran la ecuación de la recta, que el valor final es igual a valor presente que multiplica 1 más la tasa por el tiempo y de ahí despejan el valor presente les va a quedar como valor final dividido entre 1 más la tasa por el tiempo, que realmente desde el punto de vista de la función es esa que yo les coloco en la gráfica que está allí, donde en el eje Y lo que vas a tener, digamos, va a ser el valor de, digamos, de ese capital, y en el eje X lo que vas a tener es el tiempo. Y evidentemente esa función que está allí no es para nada una función lineal. Eso implica que en las operaciones de interés simple, dado que la equivalencia de capitales no es perfecta, yo tengo que fijar siempre para cualquier cálculo cuál es la fecha focal, es decir, cuál es la fecha desde donde estoy realizando absolutamente todos los cálculos. Hasta el ejercicio 4, fíjense que yo siempre ataba como fecha focal el periodo 0, que era donde estaba el capital de arranque, y siempre, digamos, de ese capital que estaba en el hoy, a mí me interesaba conocer, digamos, su valor en el futuro. Entonces, ¿qué podemos definir nosotros como fecha focal? No es más que la fecha que se elige para hacer coincidir el valor de las diferentes operaciones, o dicho de otra manera, es la fecha que se escoge para la equivalencia. ¿Por qué? Justamente porque la debilidad del modelo es que en el caso del interés simple, la equivalencia de capitales no es perfecta. Y eso implica que yo no puedo mover mi fecha focal en una misma operación financiera. ¿Qué se entiende de esto que les acabo de decir? Bueno, gráficamente, o más que gráficamente, desde el punto de vista del ejercicio, se entiende de la siguiente manera. Vamos a verlo en este ejercicio. Dice así: hace 3 meses me otorgan un préstamo suscribiendo un documento por 545,000 con un vencimiento a 5 meses. Si la tasa de interés anual es el 54%, determine lo siguiente. A. Cantidad de dinero para liquidar la deuda en el día de hoy. B. Cantidad de dinero que me prestaron, es decir, valor presente en 0. C. Cuánto pagaría por concepto de intereses de cancelar el préstamo dentro de 15 días. Es decir, lo que me plantea el ejercicio básicamente sería algo como esto. Vamos a colocar nuestra línea de tiempo. El primer corte en 0. Un corte en 5 meses y un corte, digamos, justamente en el momento que yo voy a definir aquí como 3. Vamos a colocarle número a esto. Este sería el periodo 0. Este que está aquí sería el periodo 3. Y este que está aquí sería mi periodo 5. Y haciendo también, digamos, énfasis en que en el periodo 3 es tu hoy. Es el aquí y el ahora. Entonces, hace 3 meses me otorgaron un préstamo, es decir, establecimos por acá un monto C, que no sé de cuánto es, suscribiendo un documento por 545,000 con vencimiento a 5 meses. Es decir, que aquí lo que me está diciendo el ejercicio es que había un valor final, que era, digamos, el valor del documento en ese momento, que era exactamente igual a 545,000.
Si se le aplica una tasa en esta operación, una tasa del 54%, entonces, y esta tasa evidentemente es una tasa anual, entonces la pregunta sería, ¿qué cantidad de dinero, digamos, necesito para liquidar la deuda en el día de hoy? Es decir, dime cuál es el valor presente en el periodo 3, eso es lo que me están pidiendo en este punto. La parte B dice qué cantidad de dinero me prestaron, es decir, dime cuánto fue el monto de mi C. Y lo otro que me preguntan es qué cantidad o cuánto, perdón, pagaría yo por concepto de intereses de cancelar el préstamo dentro de 15 días a partir de donde estoy yo en el día de hoy. Es decir, es algo así como que en este punto, 15 días después, a este punto lo voy a llamar algo así como 3.5. Entonces, en este punto es cuando, digamos, yo voy a cancelar mi préstamo y eso implica que yo tengo que calcular el monto por concepto de intereses asociados entre 0 y 3.5. Pero para eso tengo que estimar el valor presente en el periodo 3.5. Esa es la otra cosa que tengo que hacer con respecto a el ejercicio. Entonces, a diferencia de este ejercicio con respecto a los demás, para que se entienda, fíjense que aquí no me están dando el capital de arranque. Y lo único que conozco como capital es un capital futuro, que implica que tengo capital más un monto X correspondiente a intereses. Y de eso justamente se trata cuando tú estableces una fecha focal. Cada vez que en una operación de interés simple, dado que en el interés simple la equivalencia de capitales no es perfecta, yo tengo que definir cuál es mi fecha focal. Y la fecha focal se define generalmente es en función a donde yo tengo, digamos, o ese monto intermedio o ese monto final. Y en este caso está asociado a ese periodo 5 y es en este caso 545.000. Entonces, en este punto de una vez voy a definir, que es el periodo 5, mi fecha focal. ¿Qué significa que yo haya definido mi fecha focal? Que absolutamente todas las cuentas que tú vas a hacer en esa operación financiera siempre tienen que estar atados a los 545.000. Entonces, si yo quiero calcular el valor presente en 3, implica que yo tengo que meter, digamos, en el análisis del cálculo los 545.000. Y eso en la práctica no es más que agarrar este señor que está aquí y llevártelo al periodo 3. Sería una de las primeras cosas que tienes que hacer. Agarrar este señor que está aquí y llevártelo al periodo 0 también. Y agarrar este señor que está aquí y llevarlo o estimarlo a el periodo 3.5. Entonces, entendiendo que esa es la clave de la operación y donde yo no puedo mover, digamos luego, la fecha focal y trasladar la fecha focal del periodo 5 al periodo 3 o 3.5 o 0, entonces yo voy a estimar, digamos, todas las preguntas que me da, digamos, el enunciado para llegar a estos resultados que tienes por acá. Entonces, voy a borrar por acá, entendiendo esto. Y lo primero que voy a hacer es justamente hacer el estimado de esos valores. Entonces, en el caso específico del ejercicio, nos vamos a ir a la lámina 24, que es creo que donde está el ejercicio exactamente, es esta. Lo primero que voy a hacer es estimar, como les dije, el valor presente en el periodo 3. Entonces, valor presente en el periodo 3 va a ser tomar los 545.000 y dividirlos entre 1 más la tasa, que sería 0.54 entre 12, multiplicado por 2, y el resultado que se obtiene de allí es lo que nos va a dar los 500.000. Repito, de la fórmula del valor final es igual a valor presente que multiplica 1 más la es el resultado, o como resultado, el despejar el P sub 0 de allí, de acuerdo a esa notación. Y eso no es más que dividir 545.000 entre 1 más
la tasa 0,54 entre 12 por 2 meses. ¿Por qué 2 meses? Bueno, porque fíjense que yo estoy en el periodo 5, que es el dato, es mi fecha focal, y me voy a trasladar 2 periodos hacia atrás, que es mi hoy, que sería el periodo 3. Es decir, del mes 3 al mes 5 hay 2 meses. Luego, en la parte B, no puedes mover la fecha focal, y eso implica que tienes que volver a hacer el cálculo en función de los 545.000. ¿Qué significa que no puedes mover tu fecha focal? Bueno, porque alguien pudiese pensar, bueno, pero es que como ya yo tengo el valor en P sub 0, agarro el valor de ese P sub 0 y me lo llevo hasta el periodo P, que sería el 0. Si tú haces eso, tú vas a demostrar que no vas a llegar a esta misma respuesta que está por acá, justamente por el error que les comentaba o la debilidad que tiene el método, que la equivalencia de capitales no es perfecto. Matemáticamente vas a llegar a un número que es, digamos, un valor que es el correcto, pero desde el punto de vista financiero eso no tendría sentido, porque estarías moviendo tu fecha focal. Entonces, entendiendo, digamos, este comentario, entonces yo tomo los 545.000 y ahora lo que voy a hacer es el cálculo en el periodo 0 para hallar el monto de P. Entonces, 545.000 es igual a P, que multiplica 1 más la tasa por el tiempo, que en este caso es 5. Entonces, si despejas P, te va a ser 545.000 dividido entre 1 más la tasa, 0,54 entre 12, multiplicado por 5. Resultado, 444.897,96. Finalmente, tenemos que estimar el valor en el periodo 3.5. Para eso, entonces, lo que hago es simplemente volver a partir de mi fecha focal y estimar el valor. Entonces, el valor P1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a los 545.000 dividido entre 1 más la tasa 0,54 entre 12 multiplicado por 1.5. ¿De dónde sale 1.5? 1.5 meses, que es, digamos, el tiempo entre los 3 meses y medio hasta llegar al periodo 5 meses. Resultado al hacer eso, 510.538,64. Entonces, dado que ya conoces el valor de P y dado que ya conoces el valor de P sub 1, entonces tú perfectamente puedes hacer la diferencia de ambos valores para hallar el monto por concepto de intereses, que es lo que pedía el ejercicio. Entonces, el monto por concepto de intereses va a ser 510.538,64 menos 444.897,96. Resultado, al hacer esa operación, el resultado te va a dar 65.640,68. Esperamos que, o espero que esta solución, digamos, sea, digamos, razonable para ustedes. Cualquier duda, pueden hacerla, digamos, en los comentarios y con todo el gusto del mundo por el grupo de WhatsApp y con todo el gusto del mundo les voy a dar respuesta. Sigo por acá. Nos vamos ahora con el último ejercicio de la presentación, que sería el ejercicio 6, que dice así: se coloca un capital de 1,5 millones a interés simple durante 10 meses a una tasa del 14% anual. A los 3 meses se retiran los intereses ganados hasta la fecha y a los 6 meses se retiran 500.000 de capital. Calcule el monto final acumulado a los 10 meses. Entonces, desde el punto de vista práctico para este ejercicio, básicamente lo que tienes es algo como esto. Tienes el periodo 0, tienes el periodo 3, tienes el periodo 6 y finalmente tienes el periodo asociado a los 10 meses. Entonces, aquí colocamos 0, por acá colocamos 3 meses, por acá colocamos 6 meses
y por acá colocamos 10 meses. Entonces, haciendo, digamos, el seguimiento del enunciado, en el momento 0 colocas un capital, luego que lo llamo capital de 1, vamos a deshacer aquí un segundito, a este señor que está aquí lo vamos a llamar C1. Luego, en el periodo 3, lo que te dicen es que, digamos, hay que deducirle el monto que se genera en esa primera fase de la operación. Luego, en el periodo 6, resulta que se retiran 500.000 de capital, entonces eso implica que vas a tener un nuevo capital que lo llamo C2, y lo que pide el enunciado es que estimes cuál es el valor final al cabo de los 10 meses. Resultado entonces que puedes asociar de allí. Fíjate que yo pudiese de una vez, como lo hice previamente, es definir que para el caso del valor final en el periodo 10 va a ser igual a el capital que prevalece, que sería el 2, más el monto que te ganas por concepto de intereses en la primera fase, más el monto de intereses que te ganas en la segunda fase, más el monto por concepto de intereses que te ganas en la tercera fase, menos el retiro de los intereses que te ganaste en la primera fase. Y eso, digamos, me lleva a definir de una vez que el valor final en el periodo 10 realmente será capital de 2 más I sub 2 más I sub 3. Aquí, ahora sí. Entonces, ¿quién es I sub 2 y quién es I sub 3? Fíjate que realmente el I sub 1 era este señor que estaba por acá, que lo tengo que retirar al final del periodo 3. I sub 2 es el que se genera en esta fase. Y I sub 3 es el que se genera en esta última etapa de la operación. Entonces, en el caso de I sub 2, esa operación, a juro, va a estar atado a el capital de 1 multiplicado por, en este caso, la I, que no cambió nunca, por la tasa, por, en este caso, el tiempo, que sería, vamos a llamarlo N2, que sería de 3 meses. Y en el caso de I sub 3, lo que vas a tener acá va a ser capital de 2 por la tasa por, digamos, el tiempo de esa tercera fase de la operación, que realmente serían 4 meses. Entonces, digamos, al hacer esos cálculos, podemos obtener la respuesta que se presenta, digamos, como respuesta sugerida, que es de 1.099.166,67. Entonces, fíjense que si yo agarro ahora y, digamos, me voy a la última lámina, aquí podemos ver, perdón, a la lámina 25, aquí podemos ver la solución. El retiro de intereses, que es análogo a decir el monto por concepto de intereses de 1, que es igual a su vez al monto de intereses por concepto de 2, básicamente estará atado a 1,5 millones por la tasa del 0,14 entre 12, es decir, 14% anual, y hay que dividirlo entre 12 para llevar de una tasa anual a una tasa mensual multiplicado por los 3 meses. Resultado, 52.500.000. Eso aplicaría como monto generado por concepto de intereses en la primera parte de la operación y en la segunda fase de la operación. Luego, yo pudiese calcular o estimar monto generado por concepto de intereses en la última fase de la operación, que sería la de los últimos 4 meses. Y básicamente, digamos, eso estaría asociado a esto que les presento a continuación, que es la otra manera de hacer el ejercicio. Si yo agarro, digamos, todos los capitales asociados allí y los llevo, digamos, a el periodo 10, el resultado que voy a obtener es el siguiente. Agarras el capital, en este caso, de 1,5 millones, que sería el capital de arranque,
lo multiplico por la tasa, que sería el 14% dividido entre 12 para llevarlo a meses, multiplicado por 6, y eso me da, digamos, el monto por concepto de intereses en los primeros 6 meses, partiendo de la hipótesis que no hubo ningún retiro. Luego calculo el monto por concepto de intereses de la última fase del ejercicio, que sería asociado al nuevo capital de 1 millón, multiplicado por la tasa, el 14% anual, dividido entre 12 para llevarlo a meses y multiplicado por los 4 meses. Y luego le resto los 52.500, que sería el monto que te ganaste por concepto de intereses entre los meses 0 y 3, que es lo que te dice el enunciado que debes retirar. El resultado al hacer eso, 99.166,67, que sería, digamos, el monto acumulado por concepto de intereses, luego deducido el interés que retiraste de 0 y 3 meses. Entonces, capital que prevalece, 1 millón. Entonces, si tú sumas el capital que prevalece más el monto que realmente te ganaste por concepto de intereses, el resultado te va a dar 1.099.166,67. Otra manera de ver el ejercicio es que, dado que entre 0 y 3, entre los periodos 0 y 3 no aporta absolutamente nada a la operación financiera, bueno, la operación realmente arranca a partir del periodo 3. Y si arranca a partir del periodo 3, en vez de 3 le colocamos 0, entonces la duración total de la operación va a ser de 7 meses. Entonces vas a tener, digamos, los primeros 3 meses donde efectivamente aplica el capital de 1,5 millones, y luego 4 meses donde lo que aplica como capital es 1 millón. Entonces la otra manera de hacer el ejercicio es la que ustedes ven aquí abajo, que sería agarrar, digamos, todos los montos y llevarlo hasta el periodo 7. Y si tú lo haces, digamos, de esa manera, entonces sería agarrar el 1,5 millones y colocarlo, digamos, a una tasa del 14%, partiendo de la hipótesis que no hay cambio de tasa y que efectivamente estuvo por 7 meses. Sería 1,5 millones que multiplica 1 más la tasa, 0,14 entre 12, multiplicado por 7. Y luego restarle lo que generaría los 500.000 que deduces de capital en cuanto a intereses a lo largo de los 4 meses restantes, que sería multiplicar 500.000 por 1 más la tasa del 0,14 dividido entre 12 multiplicado por 4 meses. Resultado al hacer eso, 1.099.166,67. Si se fijan, digamos, tienes varias maneras de resolver el ejercicio y por cualquiera de ellas, fíjate que llegas, digamos, a la misma respuesta. Ustedes eligen cuál se les hace más fácil para resolver, digamos, el problema. Entonces, bueno, lo dejamos hasta aquí en esta sesión. No olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, Ricardo da Silva M. Recuerden darle like si les gusta el video. Déjenme comentarios por allí. También me pueden ubicar por las redes sociales como @ricardasilvam. Así que los espero muy pronto con otro video sobre el mundo financiero. Chau, chau.